Vamos a tener esta entrevista, esta nota, porque el 1 de diciembre fue el Día Mundial, si no me equivoco, Día Mundial contra la prevención del VIH, y en ese marco se hicieron varias campañas desde la semana pasada y toda esta semana que tienen que ver con la prevención de varias enfermedades de transmisión sexual, varias infecciones de transmisión sexual. Por eso convocamos y gestionamos que pueda venir a charlar alguien de la gestión de salud, en este caso de la provincia, para hablar de cómo se aborda esta temática. Y la tenemos a Analía Chumpitaz, que es directora de Prevención y Promoción de la Salud. Analía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Gracias por tomarte el tiempo para venir a charlar con nosotros. Antes, un pequeño CV. Te vamos a pedir, sos doctora, médica. Sí, yo soy médica, Bien. médica pediatra, médica neumóloga, después hice salud colectiva. Bien. Y bueno, soy especialista en gestión de servicios de salud, en auditoría de servicios de salud, epidemióloga y salud social y comunitaria. Bien. Me dediqué mucho a la epidemiología y soy profesora adjunta de la Cátedra de Medicina Preventiva y Social. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿Cuántas cosas, ¿cuántas chicos? cosas? Sí. ¿Cuántos títulos de médica aparte, viste? Eso es para que... Además soy indígena, por si Como les para interesa. Ahí va. Y No feminista. no le dejó un título a los No, demás. no le dejó a nadie. Si Es querían como un yo con las actividades. Sí, no se podía. Eso para dos cosas. Una, ayer fue el Día de los Médicos, así que Eso iba a feliz día decir. Gracias. de paso. Igual. Y eso para que la gente, lo pregunto porque para que quede el registro de que la gente que está en los gobiernos, en las gestiones, tiene una amplia trayectoria. No es que llega... se improvisa en las gestiones, sino que llega gente que tiene mucha trayectoria. Preguntarte primero, ¿por qué se dedica un día como Día Mundial de la Prevención del VIH, y si se trabaja todo el año para prevenir esta enfermedad? Esto que decís es importante porque antes se llamaba el Día de la Lucha contra el VIH-Sida, y a partir de el avance enorme que hubo en cuanto a derechos, producto de la lucha de las organizaciones sociales, fundamentalmente, que me parece que es importante remarcarlo, y de los avances científicos, tecnológicos con respecto a la medicación antirretroviral, hoy en realidad nos damos el lujo y honor de decir que es de respuesta integral al VIH, porque las personas conviven con VIH y si realizan adecuadamente el diagnóstico y sus tratamientos diariamente, esto no disminuye la calidad de vida de estas personas. Entonces, se puede lograr la negatividad de los estudios y eso genera la indetectabilidad. La indetectabilidad genera intransmisibilidad. O sea, después de 6 meses de ser indetectable, el virus no lo transmite a otras personas a través de las relaciones sexuales. Entonces, todo esto es tan importante que por eso me parece que es crucial definirlo como el Día de la Respuesta Integral al VIH-Sida, en función de que desde el 2022 hay una ley, que es la Ley de Respuesta Integral, que garantiza los testeos gratuitos confidenciales con su artículo 15 y en el artículo 14 la consultoría, que abre el panorama a un montón de otras cosas también. Bien. Majo, ¿alguna pregunta? La estaba escuchando porque yo no sabía el tema de la ley que habías dicho del 2022 que Exactamente, salió. Yo hoy estaba leyendo una nota justamente de cómo ha aumentado los casos de VIH y sífilis por la falta de uso de preservativo tanto en jóvenes como en gente adulta. Sí, yo creo que es mucho más complejo esto para hacer el análisis, porque así sería muy lineal. Entonces, una persona que no utiliza profiláctico, entonces estaría condenada a tener alguna de estas enfermedades, o tendría... En realidad, si bien es cierto que es fundamental esto, el hecho de que los jóvenes y las jóvenes tenemos que garantizar la comunicación y el conocimiento, también es cierto que durante el periodo pandémico no hubo diagnósticos suficientes, la gente no realizó esos diagnósticos porque estaban en una primera instancia los efectores de salud cerrados, solamente abocados a COVID, y entonces veníamos con una línea de descenso de lo que se llama la tasa de diagnósticos de VIH. O sea, lo que uno mide no es cantidad de casos, no es incidencia, sino lo que se está midiendo es la tasa de diagnósticos. Las personas que fueron, se hicieron el testeo y dieron positivo. Entonces, veníamos en un descenso que pensábamos que era por esto de las políticas públicas, porque la gente podía comprender mucho más. Se desestigmatizó bastante el tema, a pesar de que
todavía hay que seguir insistiendo. Sí, que sigue también existiendo el prejuicio, sobre todo. Exactamente. Si se contagia por un beso, si se contagia por un Total. abrazo. No, señores, no. Señoras, no. Se contagia por transmisión de una persona que tiene VIH y en el 98% de las oportunidades por tener relaciones sexuales sin las medidas de prevención correctas. Bien. Esto es importantísimo, no solamente el preservativo, sino también otras medidas como el PrEP, el PEP, un montón de medidas que se pueden tomar ante esto. Justamente Entonces, lo traje a colación pensando en eso, en lo reduccionista que era decir, bueno, por la falta de uso de preservativos se está propagando o hay mayores casos de VIH y sífilis, cuando en realidad hay muy poca información al respecto, no es solamente eso. exactamente. Esto que vos decís es clave porque es muy lineal, es positivista. Nosotros pensamos que es mucho más complejo, tiene que ver con modos de vida, con un montón de cuestiones relacionadas también a cómo se aborda desde el nivel nacional el respeto a esa ley, que es tan importante porque es el nivel nacional el que tiene que garantizar todos los insumos para que podamos darle de alguna manera batalla a algunas cuestiones relacionadas a lo preventivo en general. Lo promocional tiene que ver con los derechos, con ampliar derechos. Y la prevención con respecto a la enfermedad, o sea, apuntamos ahí. Entonces, a mí me parece que es crucial ver cómo ese descenso fue marcado durante el periodo pandémico y ahora estamos retomando casi al nivel basal de la línea que veníamos hasta el 2020. Entonces, creo que todos esos diagnósticos que no se hicieron oportunamente los estamos haciendo. Creo que nos faltan muchísimos diagnósticos. Es fundamental que la gente sepa que puede ir a cualquier efector de salud y pedir la consultoría y el testeo para poder saber si tiene o no tiene virus VIH y en ese caso pensar cuál es el protocolo, cuál es la indicación de tratamiento y una consultoría obviamente posterior. Entonces, creo que tiene que ver con todas esas cosas y con también, por eso valoro mucho las organizaciones sociales. La provincia de Santa Fe es muy amplia de punta a punta, con distintas culturas, distintos modos de vida, ecosistemas. De hecho, vas al norte, Gato Colorado, y te cocinás. Sacás un dedo así, es como una película de zombies en la cual se te cayó el dedo. Y vas a la zona del río litoraleña, tiene otro clima más húmedo. Son distintos climas, son 5 o 6 ecosistemas. Entonces, así como hay ecosistemas, también hay modos de vida diferentes, cultura diferente. No es lo mismo en una ciudad que de alguna manera es un poco más abierto para decir ciertas cosas, contar ciertas formas de comportamiento. Entonces, esto de la prevención combinada tiene que ver con 3 pilares fundamentales. Uno que es el biomédico, pero si nos quedamos solo con lo biomédico, no vamos a poder mejorar esta situación. El segundo es el comportamental, o sea, el comportamiento. Y el tercero, el estructural. Yo no puedo decir que una persona tiene sus condiciones y su calidad de vida garantizada cuando yo no puedo garantizarle el alimento, la nutrición de esas personas, la cuestión de la salud bucal positiva y otras cuestiones más. Entonces, por todo eso que tiene que ver con lo estructural, dónde viven, qué condiciones, garantizar esas cuestiones, es que es tan importante los derechos. Y este año, que me encanta, el lema de la Oficina Panamericana de la Salud es sigamos en el camino de los derechos. O sea, fíjense qué importante Sí, totalmente. poder plantearlo desde ahí. Sí, de que no es solamente una cuestión de si uno tiene el virus o no, sino que también todo lo que lo rodea también influye al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Esto tiene que ver con que si yo te digo, bueno, vamos con otro ejemplo que a lo mejor es un poco más simple. Si vos fumás, vas a tener cáncer de pulmón. Entonces vos venís y tosés, y no, bueno, la culpa es tuya porque fumabas. Bueno, no es tan así. Es mucho más complejo. Tiene que ver con que a eso, que es el cigarrillo, el tabaco, le colocan productos adictivos. Hay un montón de empresas tabacaleras, o sea, hay un montón de cosas. Tienen que ver con los comportamientos. Los jóvenes, a lo mejor, para pertenecer a un grupo social, a lo mejor comienzan a fumar tempranamente. Entonces, no es tan lineal. Y esto tampoco es tan lineal. Y hay que abordarlo El famoso desde estilo de vida. Exactamente, son esos modos de vida que decimos, bueno, y hay muchas tribus también urbanas, hay que pensar todo eso, si no es lo mismo, las diversidades también, o sea, ahora hay una gran apertura, sobre todo en las ciudades más grandes, a las diversidades. Pero esto no es así en las comunidades más pequeñas, o sea, no es lo mismo vivir en una localidad con 10.000 habitantes que en una localidad con 1.100.000 habitantes. Claro. Y entonces
Todas esas cosas influyen y repercuten mucho. Por eso la importancia de que los centros de salud sean a puertas abiertas, accesibles, Ahí va. que nuestros profesionales... Y no capaz solo de los centros de salud, perdón, Analía, te interrumpo, Sí, porque sí. capaz esto que vos hablás de la falta de información podría estar más vinculada a centros educativos, digamos, ¿no? O sea, ya proveniendo de escuelas tanto primarias como secundarias, y la famosa ESI, que se discute constantemente de hasta qué punto la ESI es necesaria, desde qué es lo que se enseña también, cuáles son los límites, que yo no quiero que mi hijo aprenda esto, o sea, es como que me parece un punto clave en realidad en todo esto que vos estás mencionando. Fundamental, porque la ESI es un derecho. Hoy creo que estamos en un momento muy crítico, socialmente hablando y desde lo político también, porque se discuten leyes, o sea, se discuten logros que fueron conquistados en la calle, que fueron conquistados por muchas organizaciones, o sea, hay mucha gente que dejó su vida para conquistar estos derechos. Total. Y la ESI es un derecho. Entonces, todas estas cosas que estamos hablando, bueno, hay una ley, la ley de respuesta integral del VIH, se debe respetar. O sea, nosotros no tendríamos que estar ni intentando desde una provincia, que es lo que estamos monitoreando permanentemente, el hecho de comprar estos insumos que Nación nos tiene que proveer para esta, así como para muchas otras enfermedades y problemáticas. Entonces, creo que es crucial esto del respeto a los derechos, y con la ESI, obviamente, podríamos simplificar un montón de problemas, porque en un lugar ideal para conversar de estos temas es la escuela. Están muchas horas los chicos en una escuela. Obvio. Tienen confianza con las docentes, con otros compañeros, para poder hablar de ciertos temas que a lo mejor en otros ámbitos son más complejos. Sí, o capaz que hay chicos que en sus propias casas no tienen esta posibilidad de poder sentarse con sus padres y que los padres les expliquen cómo son las cosas en realidad. Entonces, también está esta cuestión de que muchos chicos terminan capaz aprendiendo porque un compañerito le dijo que, porque escuchó de... Entonces, ahí también se genera como este quiebre comunicacional que hasta puede ser un teléfono descompuesto y se termina mal informando. Y ahí se generan también muchos mitos, ¿no? Entre compañeros, esto de, no, si usás preservativo no vas a sentir nada, si usás preservativo de tal marca se te va a romper, bueno, cosas que por ahí, esto de que es parte de la promoción, ¿no? Nosotros acá, con esto que estamos haciendo, también estamos haciendo promoción, porque estamos hablando de un tema que ojalá y queremos que llegue a las escuelas también, como siempre buscamos con este programa, pero es tener especialistas que vayan a contar este tipo de temas. Y en esto quiero preguntarte, para ir por ahí a otra parte de la temática. El otro día hablábamos de, yo soy tengo un fetiche con las ciencias de la salud, me gustan mucho, pero no por hipocondríaco, sino porque me gusta saber. Por hipocondríaco. Porque recién decías, el VIH se contagia en las relaciones sexuales, pero hay personas que pueden tener una carga genética del VIH. ¿Cómo es el mismo el test en esas personas, en la persona que fue contagiada por transmisión sexual o que descubrió que tiene el virus de alguna otra forma? ¿Cómo se hace eso? ¿Es rápido? Eso es algo bueno para saber. Es un virus que produce un problema inmunológico. Y en realidad puedo no tener absolutamente ningún problema, y yo me lo detecto y jamás tener ninguna enfermedad relacionada a este problema inmunológico a lo largo de mi vida, y vivir con calidad de vida y una sobrevida como la hubiese tenido sin haber vivido con VIH. Claro. Y eso es muy importante saberlo. Las formas de contagio son a través del contacto con semen, líquidos preseminales, secreciones vaginales, también a través de la leche materna, es importante eso, y también madre e hijo, que estamos trabajando mucho en lo que se llama EDMI Plus, que es una modalidad, una estrategia de abordaje que promueve la Organización Mundial de la Salud para trabajar con múltiples enfermedades que pueden ser transmitidas de mamá a niña. Entonces, estamos trabajando en toda la provincia con la capacitación de los equipos en esto. Y también algo que me parece que es importantísimo retomar, que tiene que ver con que no hay fines del mundo. O sea, yo puedo haber tenido una relación y se rompió el preservativo y no es el fin del mundo. Tengo que ir al efector, comentar lo que me sucedió y ahí evaluarán qué medicación realizan posexposición, si hubo una exposición. Tendré que conversar, pero sin dramatizar, porque en realidad hoy hay posibilidades para revertir un montón de problemas.
está la ley de ILE-IBE, hay un montón de leyes que nos avalan para poder garantizarle a la población que ninguna de estas cosas sea un desastre, como a veces sucede, porque está el estigma, ay no, me enfermé de tal, bueno, no es tan dramático, y por eso la idea de la promoción de la calidad de vida. El tema de la enfermedad es algo muy particular, porque antes se decía que salud era lo opuesto a enfermedad, ¿no? Claro. Y esto no es así, no es lo opuesto a enfermedad. Yo puedo tener una enfermedad y estar saludable porque vivo con calidad de vida y porque vivo bien y soy feliz. Entonces, enfermedad es otra cosa y tiene que ver con todo un proceso. Y lo importante que tenemos que saber es que cada uno de nosotros en los distintos lugares en que estamos estamentos, ustedes como comunicadores, nosotros en el área del Estado, cada uno en su centro de salud, los docentes, cada uno tiene que, las organizaciones sociales, saber qué lugar ocupa para que ese proceso salud, enfermedad, atención, cuidado sea el correcto y que podamos vivir con mejor calidad de vida. A mí me quedó una consulta. Cuando una persona es diagnosticada positivo, obtienes el diagnóstico, ¿cómo se sigue adelante? O sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pero hablo más en el lado de si tiene algún equipo interdisciplinario que lo ayude, como eso puede ser un psicólogo, un psiquiatra o alguien del área de la salud mental más que nada. Porque realmente recibir un diagnóstico, siento que es algo chocante, que puede impactar, puede impactar en la mente de una persona y más con todos los prejuicios que va a tener a futuro en cuanto a sus relaciones y demás. Sí, primero desestigmatizarla por esto que decimos, ¿no? Quitarnos el prejuicio. Hicimos en la plaza, y después vuelvo y retorno a esto, en la plaza el 1 de diciembre hicimos una actividad muy linda porque pusimos unas carpas, pero la idea era hacer cosas de promoción. Entonces estábamos con alimentación saludable, entregando garbanzos, legumbres y demás, conversando con la gente. Había vacunación, que nada que ver con esto, pero decíamos, bueno, vamos a poner todas actividades de promoción y prevención en general. Todo lo que sea referido a la salud. Exacto. Y además, a esa gente que va a hacer esas actividades, les ofrecemos el testeo. Ahí va. Como para poder también desestigmatizarlo. Es impresionante la cantidad de gente que dice, yo nunca hubiera imaginado que estar sentada acá haciéndome este análisis porque nunca me lo hice y la verdad que no sabía. Bueno, es muy importante eso de quitar el estigma. Hay varios programas. Nosotros tenemos un programa que se llama Programa de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, Sífilis y Tuberculosis, que es un programa que responde a la ley. La ley es así de amplia. Yo de alguna manera digo que es una mezcolanza, a mí en lo personal me parece que no, pero bueno, esa es la ley tan amplia y tenemos un programa que responde a eso y que obviamente respondiendo a la ley y al artículo 14 que te garantiza la consultoría pre-test, pero también la consultoría post-test, es importante porque después, si vos tenés un resultado que es positivo, hay un montón de cosas para seguir adelante. Tenés más estudios para realizar, vas a tener que tener un equipo interdisciplinario que te acompañe a lo largo de todo ese tiempo, ver si realmente tenés alguna situación particular a la que responder, como esto que decíamos, que tiene que ver con lo estructural, con algunas cuestiones relacionadas a las leyes que te garantizan que si no tenés un empleo puedas tener garantizado tu alimentación, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y también, obviamente, con tu entorno. Entonces, todo eso está garantizado. Y también hay un programa de salud sexual integral que también se aboca al trabajo con las organizaciones y con otras cuestiones relacionadas más que nada a la prevención. Entonces, por ese lado, obviamente que está abordado. Pero yo digo, no hay nada cerrado, o sea, siempre hay que estar abierto a nuevas posibilidades, a que las organizaciones nos planteen cosas nuevas. Nos decían, a veces ustedes, las personas que son mayores, me lo decía una joven, y yo digo, ¿cómo me debe ver como una vieja recalcitrante? Pero sí, obviamente. Yo cuando tenía esa edad, la docente de inglés que tenía 28 años era una vieja para mí. Bueno, acá justamente ya que hablas de docente, lo tenemos a Rodrigo que nos dice, súper importante lo que dice Analía, cursé epidemiología con ella como profe en la facu y tiene una mirada excepcional de la salud y nos manda un saludo. Bueno, le mando un saludo. Así que a al Rodrigo. final es distinta la percepción que tienen tus alumnos de vos. Sí, en realidad es eso, es mirar la salud desde otro espacio. Claro. Tal cual. No pensarlo solo desde lo biológico, sino darle un componente histórico que tiene que ver con esa gran amplitud
que tenemos todas las miradas. Yo siempre digo, cuando vos ves un elefante de adelante, a lo mejor, viste, te parece de una manera, cuando lo empezás a ver desde otros lugares o escuchás a otras personas. Claro, que no es tan riguroso. Exactamente. Y tiene que ver con eso, con pensarlo de otro modo. Y bueno, esta persona me decía, Ana, me dice, lo que pasa es que a veces ustedes hablan de manera que nosotros no entendemos, y yo digo, tienes razón, viste que a veces es tan complejo, porque nosotros hablamos de otra manera, nos educamos de otra forma, entonces los jóvenes hoy tienen otra forma de comunicarse. Bueno, hay que pensar en eso, en las redes sociales, en esto del streaming, en un montón de formas que son nuevas, que son aquellas por las cuales los jóvenes hoy se enteran de los problemas y de las cosas. Sí, que terminan siendo la nueva actualidad, al fin y al cabo. La nueva ESI. Sí. Tenía una re expectativa de tipo. A mí me parece que hayas dicho que no es el fin del mundo. Recién utilizaste ese ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si se rompe un preservativo? Voy y me hago los estudios. Bueno, eso es fundamental, porque le quitas un montón de peso y ayuda también a que los jóvenes sean libres en vivir sus relaciones, pero bueno, con el cuidado, obviamente, claro, y la cautela que se implica. Libres cuidándonos, digamos, ¿no? Sí, sí. Igual sí, es verdad, porque creo que esto justamente que hablábamos de ESI, mi ESI, entre muchas comillas, era que la seño que te daba biología abría el librito en la página 110 y tenías el dibujito de la mujer, el dibujito del hombre, y te lo explicaban como todo muy entre pinzas. Encima yo, chico de escuela católica, o sea, imagínense, más todavía. Y ver que capaz al día de hoy, mi hermano, que va a la misma escuela, tienen un libro que es de ESI, es como que no sé la verdad qué contenidos tienen, pero siento que algún que otro avance hay, porque al menos se le da otra importancia u otro espacio. Exactamente. Es esto, es libertad con responsabilidad. O sea, tenemos que ser libres, pero libres así, libres no esta libertad que ahora se plantea, ¿no? Yo creo que la libertad tiene que ver con eso, con ser uno mismo, con ser quien uno quiere ser. Auténtico. Con decir, bueno, yo deseo esto en la vida y apuntar y colectivamente tener objetivos en común. Me parece que ahí, y con responsabilidad. Entonces, si uno puede vivir de ese modo, creo que entonces no es el fin del mundo si se rompió el preservativo, si tuve un percance, no sé. Tantas cosas nos pueden suceder, nada de todo eso es incluso un diagnóstico positivo. O sea, claro, con esto que estamos diciendo, llega a ser indetectable, que es igual a intransmisible. O sea, fíjate cómo cambió totalmente. O sea, si yo con mi tratamiento puedo estar con un compañero y no transmitirle la enfermedad después de 6 meses de ser indetectable. Entonces, claro, fíjate qué maravilla, ¿no? Claro, como que cada caso es particular. Al fin y al cabo. Tenemos que hacer nuestro tratamiento, el diagnóstico precoz, así como en todas las problemáticas, no solo en esta. En todas tenemos que tratar de hacer el diagnóstico de la manera más precoz que podamos y hacer los tratamientos que podamos también, porque también tiene que ver con uno mismo, con un montón de cosas. Entonces, los tratamientos terapéuticos son compartidos. El profesional sabe algunas cosas porque ha estudiado y científicamente tiene el conocimiento de algunas cuestiones, un poco más que otras personas que no han estudiado eso, pero después las modalidades de llevarlo adelante tienen que ser con la persona, el usuario que está teniendo ese problema. Digo por un montón de cuestiones, porque es mucho más fácil decirle al paciente, bueno, usted tiene que tomar esta pastilla cada 8 horas y hacer esto, y después no sé si esa persona trabaja 24 horas seguidas en un lugar en el que no puede hacer ese tratamiento. Tengo que escuchar, claro, empatizar, ver qué es lo que está pasando y de manera compartida armar un tratamiento. Claro. Yo quería preguntar, en términos epidemiológicos, hace un par de días salió una noticia que hablaba justamente de esto que se iba a hacer en Plaza San Martín esta semana, y se decía que el año pasado hubo algo así como 4.000, más de 4.400 casos detectados en la provincia. No sé si habrá datos ya del 2024, pero digo, más o menos, ¿qué prevalencia hay en las poblaciones? Digo, ¿qué franja etaria es la que más se detecta que tiene VIH o alguna ETS? Mira, con respecto a esto me parece importantísimo, pues se hace el cierre al año anterior, o sea que recién estamos teniendo información 2023, se presentó la semana pasada el boletín nacional, nosotros estamos cerrando el nuestro. Con respecto a esto hay que hacer una pequeña disquisición porque leí un par de notas con algunos errores conceptuales. Bien. Y esos errores conceptuales hacen que
no tengamos la posibilidad de hacer un buen diagnóstico. Si yo comienzo con un error, el diagnóstico va a ser equivocado y la posible solución va a ser peor todavía. Entonces, Errores conceptuales desde los medios, digamos. se tomó mal la noticia porque hay un desconocimiento epidemiológico al respecto de esto. Cuando dice en el informe nacional tasa de diagnósticos, no es tasa de incidencia. Hay una gran diferencia y la voy a explicar lo más fácil que pueda. Incidencia es cantidad de casos en un año, o sea, la cantidad de casos que existen. Eso no es lo que está en ese reporte. Lo que dice el reporte es tasa de diagnóstico. O sea, las personas que fueron y se diagnosticaron. Vos imagínate que si yo cierro la posibilidad de que todas las personas se diagnostiquen, los diagnósticos van a bajar. Claro. Y eso no está bien, porque las personas van a seguir estando, las personas que tienen VIH van a seguir conviviendo con el VIH y yo no los voy a tener detectados. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante mucho tiempo hubo un descenso marcado de esta problemática, de la tasa de diagnósticos, y nosotros de alguna manera se lo atribuíamos a todos estos avances, de los tratamientos retrovirales, de que la gente sabe cómo tiene que protegerse, de la cuestión de los derechos, y fue disminuyendo. Durante la pandemia hubo un descenso abruptísimo. Cuando ustedes ven la curva allí en ese reporte, ven que viene bajando y 2020-2021 hubo como un bache enorme, un hueco, producto de que la gente no podía irse a testear. ¿A dónde ibas a ir a testearte si estaba todo cerrado? Claro. Entonces, disminuyeron un montón, así como otras enfermedades también. Y durante estos últimos 2 años, 22, 23, fin del 22, durante el 23, se diagnosticaron todos aquellos casos que no habían sido diagnosticados en esos años. Claro. También. Si vos me dijeras, y Analía, ¿qué esperás ocurrir? Y yo esperaría que hubiera más casos todavía, porque durante el 2021 bajaron un montón. Entonces, ¿dónde están esos casos? No puede haber habido esa curva tan descendida. Claro. Entonces, a mí me gustaría que hubiera más diagnósticos, por supuesto que sí. Yo no lo veo mal, eso, de que hayan aumentado los diagnósticos. Por eso digo que es un error conceptual, pero que te hace evaluar distinto y que te hace cometer errores en el momento de apuntar hacia ciertas políticas públicas. Yo creo sí, sin lugar a dudas, que hay que cambiar las modalidades de prevención. Hay que abrir la cabeza, ver qué están pensando los más jóvenes, las más jóvenes, apuntar desde las infancias con todo este tipo de cuestiones. La ESI es fundamental, y obviamente también el hecho de garantizar la apertura y accesibilidad a los servicios de salud. Porque si a mí se me complica y yo voy y estoy asustada y voy a un centro de salud y me dicen no hay nada, acá no se puede hacer nada, tenés que sacar un turno con tiempo, y yo no me animo a decir que lo que quiero es un testeo, que es algo que es muy simple, y no me preguntan, o sea, no me dicen, ¿y vos por qué estás? Empáticamente, y bueno, yo vine porque tuve un problema y quiero saber si... Entonces, se hace cada vez más complicado. Entonces, las barreras culturales de accesibilidad a los centros, de salud, a los efectores, hay que ir rompiéndolas de a poco, hay que hacerlo. Y también un montón de barreras que tienen que ver con, obviamente, algunas cuestiones culturales, y con esto de las edades, quiero decir que los adultos mayores creemos que somos inmunes a un montón de cosas, o sea que yo puedo tener relaciones sexuales con cualquiera sin contagiarme de nada, sin estar vacunada contra la hepatitis B y un montón de otras cosas que creemos, y no es funciona así, así. No funciona. Sí, tal Tenemos cual. una sexualidad que debe, obviamente, manifestarse con toda la libertad que se pueda, pero con toda la responsabilidad también. Entonces, adultos mayores, utilización de las medidas de prevención, por supuesto, vacunas, preservativos y todo lo que sea necesario. Bien. Espectacular. Y entonces, esto que decías también del tema de los profesionales, creo que hay algunos casos que espero que sean la minoría, no solamente con este virus, sino en general con todo lo que es sexualidad, se sienten como bastante retraídos al tema, y creo que ahí se genera como esta barrera que mencionabas anteriormente, cuando hay personas que no quieren aceptar ciertos casos, o sea, personas, cuando digo personas hablo de profesionales, que no quieren aceptar estos casos para tratar, o lo que decías vos, como que no les brindan esta información que nos estás contando. Sí, no te olvides que somos una generación, la mayor parte de los médicos, digo, de mi generación y algunas más jóvenes también, de una generación en la que muchas cosas no se hablaban directamente. Claro, sí, muy tabú. Muy tabú, que no se hablaban, y que además también hay un tema relacionado a las cuestiones religiosas detrás de mucho de todos estos temas. Yo digo, bueno, tengo un montón de amigas y compañeras, incluso hay agrupaciones de católicas por el derecho a la ILEIB, o sea, hay un montón de grupos
que han evolucionado un montón, pero hay muchas organizaciones políticas, religiosas, que impiden, y este componente tiene una repercusión dentro de lo que es el sistema de salud, que es importante. Entonces, me parece que ahí también tenemos que recordar que si en algún lugar hay personas que no quieren hacernos los tratamientos o no quieren cumplimentar con la ley, tienen que garantizarnos por ley que nos habiliten eso en otro espacio. Entonces, si yo voy a un centro de salud en donde me dicen, mira, yo no te puedo dar respuesta a esto porque no quiero, porque no puedo por mi cuestión religiosa, etcétera, etcétera, me tienen que dar el lugar en donde puedo ir o el profesional de ese mismo centro que me va a atender y me va a dar respuesta. Eso es obligación, porque si no esa gente puede recibir, obviamente, una denuncia y vamos a estar bastante fuertes con eso porque no corresponde. Aparte hay que hacer cumplir las leyes, ¿no? No hay que hacer leyes nuevas, sino hacer cumplir Tal cual. las que tenemos. Analía, muchísimas gracias por haber venido. Se sintió en un momento como una clase, pero una clase amena, tranca. Sí. Como la de fin de curso. Faltaba el ¿viste? cuadernito en el que vas, tomando nota. Igual yo me quedo mucho con esto que dijo lo último, para que también un poco se queden del otro lado, que es un derecho y es una ley. Entonces, se tiene que hacer cumplir. Por más que vayas a un lugar y te digan, no, yo no lo hago porque no quiero, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo, porque está mal, que igual te lo tienen que garantizar. Y eso yo no lo sabía, eso es importantísimo, la verdad. Sigamos en el camino de los derechos, como dice el lema. Totalmente. Ahí va. Analía, nuevamente muchas gracias. Te vamos a volver a invitar seguramente para hablar de alguna otra cosa preventiva y de promoción. Seguro. Gracias nuevamente. Bueno, nosotros hacemos un separador, tenemos otro invitado que nos está esperando. Porque tenemos otro invitado. También vamos a hablar de emprendimientos. Y también tenemos un ratito un móvil desde La Favorita en esto que es la primera edición de La Favorita. Es la primera edición de La Favorita está de moda, que es un desfile que se va a organizar. Si estuvieron en la Rosario Fashion Week y les gusta toda esa movida, quédense porque la verdad que lo van a disfrutar y vamos a ver un poco de lo que se está preparando en el backstage. Ahí va. Los tenemos a nuestro equipo de exteriores de Generación Verano. Separador y ya seguimos con la última parte de este programa. Y que te hagan la cena con los dedos así, con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como cuando lloras, pero vete, ya es tarde, él me pasa a buscar. Cerveza y me gustan las chicas, la cumbia me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches, vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome, en la noche me la paso delirándome. Seguimos con las palmas. Aquella noche nos amamos tú y yo. Chiquilina, yo te quería. Chiquilina, me dejaste así. Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado. Pero igual yo te sigo amando. Me enamoró, después solito me dejó y se marchó
Seguimos en Generación Rota, en Generación Verano, hasta las 5 y algo hoy. 5 y algo, podríamos